están? Bienvenidos a nuestro 10º capítulo de ICAR en 20. ¿Cómo estás, José? Hola Mati, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que se desprendió un poco de nuestro programa anterior. Para los que no lo vieron, les recomendamos que lo vean y para los que sí ya sabrán que se trató sobre el sexo virtual. Y si bien el tema de hoy no se relaciona directamente con ese tema, nos estuvieron escribiendo por mensaje privado muchas personas hablando acerca de lo que consideran la imagen corporal o conceptos similares, y es por eso que el programa de hoy va a tratar de eso, la imagen corporal. La imagen corporal es un concepto que siempre está dándonos vueltas cerca, sobre todo en nuestros ambientes sociales, en nuestros lugares de trabajo, nuestros amigos, los mismos medios, las mismas redes sociales, que están tratando de vendernos alguna ropa o de incitarnos a hacer algún tipo de ejercicio, demás. Siempre hay comentarios y además es un tema que diría yo, José, a veces medio tabú, en cuanto a que a veces se comenta, no le comentes nada sobre el peso a alguien, o no le digas nada sobre que se le está cayendo el pelo, como a mí, por ejemplo, o no le comentes nada acerca de que se tiñó de tal color o no. Bueno, la imagen corporal, cómo nos percibimos a nosotros mismos, parece ser algo que nos afecta un montón. Y por eso este programa. José, ¿qué tenés para decirnos de la imagen corporal? Por ahí me pareció interesante plantear un poquito la diferencia entre dos conceptos que son bastante confundidos, que son el concepto de la imagen corporal, por un lado, y el de el esquema corporal, ¿cierto? Que no son exactamente lo mismo. Para entender la diferenciación, podemos decir que esquema corporal tiene que ver con cómo integramos en nuestra mente las distintas partes del cuerpo, cómo nos percibimos en el espacio y cómo nos movemos en el espacio. Tiene que ver con cálculos que hacemos sin darnos cuenta sobre cuánta fuerza necesitamos para levantar un vaso, o si calculamos bien para pasar por un lugar, si nuestro cuerpo puede pasar o no. Entonces tiene mucho que ver con el movimiento, con todo lo que tiene que ver con las habilidades motrices, digamos. Y por otro lado, la imagen corporal es un concepto mucho más subjetivo, que tiene que ver con esto de cómo nos percibimos a nosotros mismos y a nuestros cuerpos. Y para entender a qué nos referimos con imagen corporal, por ahí un ejercicio sencillo sería cerrar los ojos, por ejemplo, y representar en nuestra mente la imagen de nuestro cuerpo lo más detallado, lo más parecido a como creemos que somos. Y muchas veces vamos a encontrar que nuestra imagen corporal es quizás una fuente de frustración para muchas personas, y en muchos casos está adecuada a la realidad y puede estar desadecuada por dos vías, digamos. Hay personas que tienen una imagen corporal muy, muy buena, quizás mejor que lo que percibe el resto, y otras personas, la gran mayoría, se percibe a sí mismo con una imagen que les trae dificultad, digamos, con la que no se sienten a gusto, y que muchas veces no tiene nada que ver con lo que percibe el resto. Por eso, cuando hablamos de imagen corporal, es importante entender que es un concepto, digamos, que se construye desde la individualidad, pero también desde el retorno en el intercambio con otros. Y bueno, por eso me parece importante, digamos, abordar quizás esa parte que es lo que más preocupa a las personas. Me parece muy interesante esto que vos decís de la construcción de la imagen corporal a través de estímulos, o podríamos decir de la devolución de otros. Y cuando decimos otros, yo diría de otras personas, de otras circunstancias, pero también de otros objetos. Algo muy, muy interesante que me resulta a mí siempre para abordar el tema de la imagen corporal es que la realidad es que nunca nos vemos a nosotros mismos. Es decir, siempre vemos el reflejo de nosotros en un espejo, el reflejo de nosotros en un vidrio o en una cámara, pero la realidad es que nunca nos vamos a ver a nosotros mismos, siempre vamos a estar mediatizados por otra cosa, y eso es algo a tener en cuenta, que nunca vamos a tener la imagen lo más acabada posible. Entonces, está muy influenciada por todo lo que nos rodea, y si bien la idea es siempre tratar de prestar la menor atención posible a esto, la verdad es que, bueno, es imposible escapar a eso. Es imposible escapar porque, como decimos, solamente tenemos lo que nos devuelven de nosotros. Y allí puede radicar el principal problema. A veces situaciones frustrantes o malas devoluciones, malos comentarios sostenidos en el tiempo, sobre todo en nuestra infancia, pueden
generarnos este malestar, ¿no? Completamente. Fíjate que por ahí el esquema corporal se distorsiona de distintas formas, ¿no? Que la imagen. El esquema corporal se puede distorsionar también, y una persona puede no ser del todo consciente de, por ejemplo, cuánto espacio ocupa. Y esto generalmente se da por, la mayoría de las veces, por ejemplo, personas que pasaron por procesos de adelgazamiento y engorde y cambiaron muchas veces su cuerpo. Entonces el esquema corporal queda, digamos, por ahí atravesado con estos cambios físicos, y muchas veces la persona se percibe que ocupa un lugar mucho mayor del que en realidad ocupa, o viceversa. En cambio, la imagen corporal tiene que ver, como decías recién, mucho con la mirada de los demás. Por ahí las situaciones de bullying, referidas por ahí en la infancia, ¿no es cierto?, y referidas a zonas del cuerpo, tiende a ser un medio, una manera de que la persona haga una hiperfocalización en esa zona, que aparentemente es recibida como defectuosa por el resto, y se genera muchas veces algo que se llama dismorfia corporal, es decir, se percibe por ahí una parte del cuerpo completamente distorsionada, digamos, de una manera grotesca, muy distinta a lo que es en realidad. Entonces, por ahí parece importante tener en cuenta esto como una cuestión también psicoeducativa, de cuánto pueden llegar a afectar los comentarios de la gente sobre los cuerpos de los demás, ¿no es cierto? Sí, algo sobre lo que se hace mucho hincapié, pero que también a veces a las personas se les hace dificultoso frenarse porque no lo notan en el otro. Por ahí sí lo notan en sí mismo, cuando, como vos decís, hay alguna parte del cuerpo que uno ve o nota un poco rara. También hay que decir que cuando hay patologías severas que están originadas en algún trauma de la infancia o no infancia, que ha sido muy fuerte, también puede generar esto una distorsión en la imagen corporal, ¿no? Inclusive también en personas que por ahí han perdido algún miembro o alguna parte del cuerpo, la percepción de que todavía está, inclusive la sensación de dolor persiste, pero también pensaba en otros trastornos tipo bulimia o anorexia, donde hay una distorsión también de la imagen corporal muy grande. Y que no tiene que ver en ese caso con la estética, si bien eso es lo que siempre la gente cree, sino que tiene que ver con un trauma y con un modo que ha encontrado en la cabeza de defenderse de ese trauma. Bueno, ese es un tema mucho más complejo que tal vez lo tratamos en otro programa, pero es decir, la imagen corporal parece ser algo que nos acompaña mucho durante la vida, y me ponía a pensar, digo, bueno, la gente del otro lado debe estar pensando, bueno, pero ¿cómo hacemos para que no nos afecte tanto, o por lo menos para que no nos afecte tan negativamente lo que es la imagen corporal? Y yo les diría que no está mal, algo que veníamos charlando inclusive antes de hacer el programa, no está mal hacer cosas para estar bien, digamos, porque a veces las personas que tienen alguna distorsión de la imagen corporal se alejan por completo de cualquier tipo de cuidado, de cualquier tipo de ejercicio, de cualquier tipo de, inclusive comprarse ropa, de cualquier tipo de tratamiento de crema, o cualquier cosa que tenga que ver con el bienestar, un poco denostado, porque ¿para qué? Si de todas maneras me van a decir que no estoy bien, que no soy acorde. Nosotros planteamos que hay que tener un cuidado, pero distinto al que se plantea en la generalidad, que muchas veces tiene que ver con la estética, y que nosotros lo vamos a decir, bueno, para arrancar uno debería empezar a cuidar su imagen corporal basándose en los estándares de salud. Es decir, fijarme qué pasa con mi cuerpo y qué necesita mi cuerpo desde el punto de vista de la salud, qué pasa con mi piel y qué necesita desde el punto de vista de la salud, con el cabello, con la visión. Hay gente que por la distorsión de la imagen corporal, por ejemplo, no quiere usar anteojos, porque se ve feo o se ve fea, y fuerza su vista de tal manera que la termina estropeando más. Bueno, focalizar en la salud. Sí, es un tema complejo porque, a ver, muchos sabemos sobre los estándares estéticos, digamos, estamos todo el tiempo bombardeados por eso, pero a veces sabemos poco sobre los estándares de salud. En este punto, por ahí estamos hablando más que nada de personas que sienten un agravio, digamos, cuando se miran a sí mismos respecto a su imagen corporal, porque por ahí también hay que entender que hay muchas personas que no tienen este problema, y en ese caso no deberían de hacer nada porque están bien como están. Ahora, el problema de las personas que sí tienen esta cuestión
es que muchas veces se encuentran muy expuestos a estándares estéticos y que prometen, digamos, cuestiones mentirosas, ¿no es cierto? Como que la imagen corporal, una buena imagen corporal o un buen físico es un punto clave para el éxito, para tener todo lo que quiero, para conseguir felicidad. Y la cuestión, cuando vemos en el uno a uno y sobre todo en la clínica, digamos, no es tan así. Entonces, por ahí la imagen corporal no es un predictor de salud mental, ni no es un predictor de bienestar o de éxito, pero sí es un tema a tratar porque puede causar bastante malestar. Entonces, por un lado, esto que decías vos, de poder ocuparse de uno, por otro lado, también entender cuáles son los estándares de salud y cuáles son estándares estéticos a los que yo puedo decidir si adhiero o no. Por otro lado, también pensaba en que, a ver, no estoy de acuerdo con que se le diga a todas las personas aceptate, porque hay cosas sobre las que nos tenemos que hacer responsables, digamos, ¿cierto? O sea, aceptate es algo fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Entonces, el camino sería de las dos maneras. Por un lado, aceptar el cuerpo que tengo, lógicamente, y sobre todo aquello de mi cuerpo que yo no podría cambiar. Pero por otro lado, los seres humanos tenemos una ventaja sobre todas las especies, es que nosotros podemos modificar nuestra forma a voluntad, lo cual es bastante loco si lo pensamos así, ¿no es cierto? Somos los únicos animales que pueden decidir el tamaño que van a ocupar en el espacio, por ejemplo, en términos de, qué sé yo, no estamos hablando de enfermedades como la obesidad, que sabemos que es un problema mucho más complejo, pero sí, por ejemplo, no sé, de cuánta tonicidad muscular quiero tener, cuánto quiero pesar dentro de los términos saludables, y eso puede ser una decisión. Entonces, en función de esto, pensar de manera realista cuáles serían mis objetivos y partiendo de la aceptación de todo aquello que no puedo cambiar, reconciliándome, digamos, con lo que no puedo modificar. Claro, es decir, más que, porque a veces, como vos decís, este mensaje de aceptate, en el fondo esconde algo más parecido a la resignación. Bueno, resignate a que la vas a pasar mal, y la realidad no es esa, ¿no? Es aceptar lo que uno tiene. ¿Sabés qué, Mati? Perdón que te interrumpa, Sí, pero también el aceptate tiene una connotación que no quiero dejar pasar, y es que no podemos pensar en estos mensajes, digamos, con liviandad de decir aceptate cuando la persona todo lo que ve de sí mismo no le gusta. Es claro. decir, es un mensaje completamente contradictorio que percibe y vive todos los días. Entonces, me parece que se toma con mucha liviandad este tema en las redes y en todos lados. Entonces, el tema por ahí es más complejo, un poquito más profundo. Sí. Sí, sí, perdón. No, sí, 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 sí. No, sí me parecía que la aceptación es clave, pero no a cualquier precio y no de cualquier manera. Entonces, por ahí lo que hay que explorar es qué está provocando la distorsión en mi imagen corporal, si tiene que ver con una historia de trauma, como vos decías, si tiene que ver con una historia de bullying, por ejemplo, si hay maneras en las que yo puedo trabajar para ir acercando la imagen corporal distorsionada a la real, y si con mi imagen real yo puedo sentirme apto, digamos, para conseguir lo que quiero del mundo. Claro, a ese punto quería llegar en esto de decir, bueno, aceptate significa, veo, acepto mi cuerpo, pero me fijo cuáles serían las potencialidades, pero después también entender que si el problema con la imagen corporal que tenemos es un problema como el que vos decís, que nos afecta mucho, que es diario, que lo sentimos, lo padecemos si se quiere, bueno, va a requerir de ayuda, va a requerir de ayuda profesional, porque hay que decir que la imagen corporal está muy cercana, es prima, si se quiere, de un tema que trabajamos hace poquito también en uno de nuestros programas, que es el de la autoestima. Entonces, a veces la distorsión en la imagen corporal afecta la autoestima, afecta nuestro estado del ánimo, afecta nuestra vida de relación, afecta demasiadas cosas. Si se lo toma muy a la ligera, pareciera que es muy sencilla la resolución. Y no, la verdad es que si uno lo está padeciendo, si realmente se ve y no se siente a gusto consigo mismo, para la resolución es mejor tal vez iniciar terapia, iniciar un tratamiento que tiene que tiene unos caminos, ¿no es cierto? ¿Cómo se trabaja con alguien que tiene un problema con la imagen corporal, por ejemplo?
Y bueno, Mati, en ese sentido hay muchísimas vías de trabajo. Lo que decía recién me parece una manera de arranque muy interesante, y es que ver qué causa la distorsión, ¿no es cierto? Y primero, si hay una distorsión real en la imagen corporal. Eso se puede chequear de muchas maneras. Pero también, ¿sabes qué? Que no quería dejar pasar un tema, y es que tampoco, a ver, mucha gente está disconforme con su cuerpo. Nosotros hicimos una pequeña encuesta y la mayoría de las personas respondió que no estaba conforme, que no tenía una buena relación con su cuerpo. Y hay que tener ojo de que no sea una mala imagen corporal o una mala relación con mi cuerpo usado como chivo expiatorio de todo lo que está mal en mi vida, porque allí yo voy a tener otro tipo de problemas, como dejar de responsabilizarme de asuntos de los que podría resolver y que no tienen tanto que ver con cómo está mi cuerpo. Hay muchísimo sobre esto, ¿no es cierto?, en las redes sociales sobre todo, de cómo hay un meme en particular, ¿no?, que es que si no me querías cuando era así, tampoco me quieras cuando estoy así, Claro, mostrando el sí. cambio físico, y que muchas veces no es una representación muy clara de la realidad, porque si pensamos que una persona que está en una lucha, digamos, con su imagen, que se siente disconforme, probablemente no dé todo de sí tampoco en sus relaciones. Es decir, seguramente está con vergüenza, con mucha timidez, guardándose o atajándose, y que resuelto ese problema empieza a dar mucho más. Entonces, por ahí el cambio no refiere solamente a lo físico, sino a qué tan seguro me muevo o me puedo desempeñar en el mundo. Y eso creo que es responsabilidad de todos. Bueno, eso que me decía es clave en esto que yo te preguntaba, ¿cómo se trabaja? Bueno, se trabaja a veces de esta manera, que la gente no crea que trabajar la imagen corporal va a ser, bueno, a ver cómo es tu peso, mirate al espejo, no, hay algunos ejercicios que sí tienen que ver con conocer el propio cuerpo, con prestarle más atención, bueno, pero la realidad del trabajo más fuerte de la imagen corporal es este que estaba diciendo José, es decir, es que hay un reconocimiento de por qué hay una falla en la imagen corporal, de dónde viene, trabajar el autoestima, trabajar las potencialidades que tienen que ver con el cuerpo y las que no tienen que ver con el cuerpo, porque la atracción, también tenemos que decir que es otro satélite de la imagen corporal, esto de la atracción, sentirse atraído o sentirse atractivo, muchas veces no pasa por lo físico, ¿viste? Hay personas que son extremadamente atractivas y bueno, y físicamente no son tan agraciadas, podríamos decir, ¿no? Para no herir susceptibilidades, pero Como la frase famosa de la suerte de la fea, la linda la desea, con la digamos. suerte de Esa la fe. la vemos desde quizá una manera psicológica, no tiene tanto que ver con la suerte, sino tiene que ver con la seguridad con la que me muevo en el mundo. Y una persona puede ser muy bella, cumplir con todos los estándares estéticos, y sin embargo tener, por ejemplo, una imagen corporal muy distorsionada y no poder hacer uso de la mejor herramienta que tenemos para conocer, para explorar y para conseguir lo que deseamos, que es nuestro cuerpo. Claro, es decir que la imagen corporal tiene muchos satélites que interactúan con ella y que su trabajo es complejo, es decir, de que decirle a la gente que no tema en esto de pedir ayuda en el tema de la imagen corporal, hay que decir que es un camino que lleva su tiempo, a veces si el problema es más profundo, pero si no lo es, tal vez corrigiendo algunas cositas que ni siquiera tienen que ver con las cuestiones estéticas, empieza a mejorar y empieza uno a sentirse un poco mejor. También yo no quería dejar pasar el concepto de que a veces una falla en la imagen corporal hace que se dañe mi cuerpo. Un poco lo decía yo recién al pasar con esto de no usar anteojos en algo muy sencillo, pero también tenemos gente que incursiona en el tema de las cirugías estéticas, por ejemplo, de manera exagerada porque la verdad es que algunas que otra cirugía estética puede generar alguna situación de bienestar, alguien que de repente, pero hay personas que arrancan con una pensando que la cirugía estética va a solucionar un problema que, como bien vos decías, José, es mucho más complejo, que tiene un montón de otras ramificaciones. Y claro, la operación se termina, se modifica alguna parte del cuerpo y el bienestar dura tan poco como puede durar comprarse una prenda nueva y entonces tiene que venir otra modificación del físico, ¿no? Sí, y además, bueno, hay otras muchísimas cosas implicadas, ¿no es cierto?, en esto de la adicción a las cirugías estéticas. Sin embargo, sí, puede arrancar por este lugar.
Bueno, Mati, estamos quedándonos sin tiempo, dejaría de ser Icar en 20, así que nos despedimos, no sin antes mandarle un saludo a Lucila, que hoy no estuvo con nosotros y seguramente nos acompaña en los próximos episodios, e invitando a las personas que nos ven a comentar, a participar en nuestras redes sociales, y sobre todo a que puedan proponer temas que les resulten interesantes para que podamos discutir brevemente en este espacio. Un saludo grande. Nos vemos.